grabar. Sí, y vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, 7 de julio, martes 7 de julio, sesión número 11. ¿De acuerdo? Y habíamos quedado en que íbamos a continuar con la parte de la oferta del dinero, de la teoría monetaria, ¿de acuerdo? Todo lo que es la política monetaria que se aplica en un país con la finalidad de hacer estable ese tránsito del dinero de un agente a otro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí a la mano ya nuestras diapositivas. ¿Ya? Vamos a ponerlas aquí a la mano. Ya. ¿Logran ver las diapositivas en presentación normal? Sí, Miss. Donde dicen, estamos en macroeconomía, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Miss. Ya, correcto. Entonces estamos bien. Bien, entonces la semana pasada hemos visto una introducción al valor del dinero para poder entender cuáles son las principales funciones, ¿no? Tenemos al dinero con la principal función que es ser medio de cambio, pero con 3 funciones adicionales que lo hacen también muy importante y muy llevadero, ¿cierto? Un medio de pago porque es el único medio capaz de liquidar o cancelar deudas. Una unidad de cuenta porque por su funcionalidad se puede sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿no? Y sacar todas las cuentas posibles. Y porque además es un depósito de valor, ¿no? A lo largo del tiempo el dinero va adquiriendo cierto valor y por lo tanto las tasas de interés son aquellas que compensan ese valor que tiene el dinero en el tiempo. ¿Ya? Luego hemos empezado a ver el sistema financiero y dentro del sistema financiero que se maneja de manera muy cercana en todos los países, de manera muy similar en todos los países, estamos aterrizando en el sistema financiero peruano. ¿Ya? Por lo tanto, a la cabeza el Banco Central de Reserva del Perú, luego la banca comercial, luego las cooperativas de ahorro y crédito, que junto con las llamadas otras instituciones que tenemos por aquí, son una especie de junta de dinero que realizan un grupo de personas, generalmente son asociaciones de productores, pesqueros, agropecuarios, ganaderos, de distintas, mineros, etcétera, de distintas actividades de la economía, ¿no? Que realizan sus juntas para ingresar dinero a estas cooperativas y que el dinero de vueltas a través de préstamos. Con esos préstamos se van incrementando los fondos de esas cooperativas y así se puede hacer crecer ese dinero ahí y así se puede hacer también estas cooperativas sostenibles, ¿cierto? Entonces esa es por ahí la diferencia un poco con el tema de los bancos, ¿ya? Y el tema de las cajas rurales, que con los bancos, la banca comercial tiene una diferencia todavía mucho más pequeña, pero que por la cantidad de dinero que se mueve ahí frente a la banca comercial, es un poco por ahí más la diferencia, ¿no? Pero las similitudes son muy, muy grandes, ¿sí? Sin embargo, como decíamos, por la cantidad de dinero que se maneja ahí, tienen que recibir de todas maneras una especie de subsidio, no tanto subsidio, sino una especie de apoyo por parte de las municipalidades, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí. Luego los fondos de inversión son generalmente fondos de las grandes empresas, a veces se les llama fondos mutuos, o al menos son los más conocidos dentro de los fondos de inversión, ¿sí? Y es cuando las empresas ingresan ahí sus fondos para realizar grandes inversiones, de tal manera que se haga crecer el dinero ahí, ¿ya? El dinero crece de esa manera a través de los fondos de inversión, las grandes inversiones, de tal manera que a las empresas les resulta mucho mejor poner el dinero en una inversión que después les ofrece una buena rentabilidad que ponerlo simplemente en el banco donde la rentabilidad es mucho más pequeña todavía. ¿Ya? Luego los fondos de pensiones, pues estuvimos viendo ese día y de repente lo vimos también de manera un poco trivial y dijimos que íbamos a profundizar un poco más ahora, sobre todo en el tema de cuál es la diferencia que hay entre las AFPs y la ONP, ¿verdad? O la famosa Oficina de Normalización Previsional.
ya, no es la OMPE, no es la de procesos electorales, no, es la ONP, Oficina de Normalización Previsional, ya frente a las AFPs, aseguradoras de fondos de pensiones, ¿de acuerdo? Ambas tienen la finalidad de asegurar los fondos para que las personas cuando lleguen a su vejez puedan disponer de ellos, debido a que por antonomasia se conoce que la persona no es proclive a ahorrar, y si lo hace en algún momento antes de llegar a los 65 años, en algún momento o mucho antes de esos momentos, varias veces retira sus fondos porque siempre tiene necesidades que no logra suplir con un sueldo, con el sueldo que gana mensualmente. De pronto quiere construir una habitación más para su casa, quiere poner un desagüe más para un baño, quiere poner unas veredas, o de pronto alguien se enfermó con una enfermedad muy fuerte, ¿no? Que le ocasiona gastos muy grandes, o de pronto alguien ingresó y tiene que pagar una fianza muy alta, de repente es en la policía, ¿no? O de repente es una beca en el exterior y tiene que costear una bolsa de viaje, mil cosas que se pueden presentar. Entonces, tú puedes tener muchísima fuerza de voluntad, pero no es fácil que se logre realizar el ahorro mensualmente y en la misma cantidad, ¿no? Y sobre todo cuando son fondos que se pueden retirar, uno los retira en el momento que desee. Por lo tanto, cuando llega a la vejez, que a veces llega muy rápido, ¿no? La persona ni la sintió porque se pasó toda la vida trabajando. Cuando llega la vejez se encuentra que de repente no tiene hijos que hayan sido lo suficientemente gratos, ¿no? O que de repente esos hijos no están en muy buenas condiciones y no es fácil para que lo mantengan. Entonces, cualquier cosa puede suceder. O de repente no tiene hijos, de repente no tiene dónde llegar, ¿no? Quizás nunca compró una casa, ¿no? Y solamente ha vivido del alquiler. Entonces, te encuentras con 65 años encima o 60 años encima y simplemente no sabes de dónde vivir porque toda la vida te gastaste tus ahorros, ¿me entienden? Entonces, por eso es que hay mucha gente que a su vejez tiene que vivir de la caridad de los demás, ¿no? De algún hermano, de algún familiar, ¿no? Entonces, lo ideal, y para eso están creadas estas dos oficinas, tanto la estatal como la privada, con la finalidad de asegurar una pensión digna para la persona que tiene más de 60, en el caso de las mujeres, y más de 65 años en el caso de los varones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ese día no lo dijimos, ¿no? Lo vimos muy rápido. Aparte de que una es nacional y la otra privada, ya las similitudes son que ambas provisionan fondos para la vejez, y la otra similitud es que en ambas es el trabajador quien va a pagar de su dinero. Obviamente él no lo va a ir a pagar, se lo descuenta el empleador. En el caso del seguro, ¿no? Quien lo paga es el empleador, no el trabajador. Por lo tanto, no te lo descuentan de tu sueldo. Pero en el caso de las AFP u ONP, quien lo paga es el trabajador. Ahora, quien lo descuenta es el empleador, pero lo paga el trabajador. Por lo tanto, esos son tus fondos, pero son intangibles. Ya se necesitan permisos especiales para retirarlos. En el caso de la ONP no hay permiso que valga, porque hasta el momento se ha tratado incluso de implantar la ley para retirar los fondos de pensiones de la ONP y no ha dado resultado. Bueno, eso fue un poco curioso. A veces, ay Dios santo, criticamos mucho a la gente del Congreso, ya, no solo porque meten sus narices donde no deben, ¿no? Se ponen a hacer leyes que no saben muy bien y no manejan bien, sino que además no buscan, no leen, porque, por ejemplo, en el caso de alguna ley que sea especial de salud, especial de educación, especial de agricultura, cosas que realmente yo no manejo porque o solamente he estudiado secundaria
o de repente he estudiado otra carrera, ¿no? Puedo ser muy ingeniero, pero si no sé nada de salud, es mejor que primero me ilustre. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han pedido o estaban solicitando, ¿no? Que se pudieran, menos mal que no se hizo grande, ¿no? Pero estaban solicitando que se pudieran retirar las pensiones de la ONP. Imposible, señores y señoritas, porque la ONP todo llega a un fondo común y entonces antes de que la persona haya cumplido 20 años aportando en el Estado, no puede retirar los fondos. Esa es otra diferencia con la AFP. Con la AFP, una vez que te llega el momento de jubilarte, o sea, si cumple 60 años en el caso de las mujeres, si cumple 65 en el caso de los varones, y solamente has aportado 15 años o 10 años, pues igual tienes derecho a retirar ya el 95.5% de tu fondo, ya lo puedes retirar y que te lo den entero o de lo contrario que te lo den en forma de pensión mensual. Pero ya lo puedes retirar en cuanto llegas a la edad de jubilarte, sin importar cuánto tiempo hayas venido aportando. ¿Ya? Sin embargo, en la ONP no. Tienes que haber cumplido 20 años aportando para que tengas derecho y no a retirarlo todo, sino a retirar solamente en forma de pensiones. Es la única forma. ¿Ya? ¿Por qué hace eso? ¿Porque el Estado es malo, caprichoso? No, sino que como todo va a un fondo común, ya, y va al tesoro del Estado, y a partir de ahí ya saben ustedes hacia dónde se dirige el dinero. Se dirige obviamente a todo lo que es obras públicas, a todo lo que es el gasto público, ¿cierto? Entonces ese dinero no lo tiene el Estado, ya se reinvirtió, ya se fue, ya, entonces no hay de dónde pagarte, por eso es que el Estado no te lo paga, no por caprichoso, ya, entonces no tiene. Entonces, ¿cómo se va a pedir que así como con las AFP se retiró el 25%, así también en las ONP? No, imposible. Ya, entonces esa es otra diferencia. La ONP no puedes retirar tus fondos hasta que hayas pagado. Y si he aportado 19 años con 11 meses y 25 días, tampoco. No, igual. Entonces, ¿qué se hace con ese fondo? ¿Dónde va? Ya se perdió. ¿Se perdió? Sí, se perdió. ¿Ya? Entonces tienes que pensar bien antes de elegir dónde van a ir tus pensiones. Obviamente, hay la seguridad en el Estado, al menos hay la seguridad de que ese fondo va a estar ahí porque el Estado no quiebra, ¿cierto? Pero, o sea, tú no sabes si vas a vivir hasta los 60 años, porque si por A o B te mueres habiendo aportado 10 años, ¿no? Ahora que estamos con el tema de la pandemia o con cualquier cosa, al final uno nunca sabe, estás comiendo una presita de gallina criolla con mucho gusto, te atoras y ya fuiste, no hubo pandemia, no hubo nada, ¿no? Entonces, simplemente uno no tiene la vida comprada. Entonces, si te tocó morirte, que Dios no quiera, pero habiendo hecho una aportación solamente 10 años, fuiste, se perdió el fondo. Ya, entonces es más complicado por ahí el tema. Luego, otra diferencia, en la AFP tú puedes elegir, ¿no? Como dijimos hace un rato, o retiras el 95.5% de tus fondos, entonces imagínate, si has aportado 10, 15 años por ahí, entonces imagínate, más o menos son como 40,000 soles, si es que has ganado poco o regular, ¿no? Y si has trabajado más o menos todo ese tiempo, por ahí con algunos años que no hayas aportado, ¿ya? Pero imagínate, más o menos son como 40,000. ¿Qué tal si desde ahorita, ¿no? Que estás terminando tu carrera, empiezas a hacer aportaciones? Cuando tengas 60 años, ¿no? Al retirarte vas a tener alrededor de 50,000, 60,000 soles y eso lo puedes retirar, ¿sí? Para armar una empresita de pronto que te solvente tu vejez, o de lo contrario puedes decirle, no, yo ya no quiero trabajar, quiero que me lo dé de manera de pensiones, mes a mes. Imagínate, más o menos son 1,000 soles que te van a corresponder mensualmente. Yaceli Guerrero está levantando la mano. Dime, Yaceli.
Miss, una consulta. Sí. Usted habla, por ejemplo, de la ONP, ¿verdad? Que tenemos que aportar 20 años, Ujú. tenemos que pasarnos aportando. ¿Y estos 20 años tienen que ser consecutivos o, por ejemplo, puedo aportar este año, de repente el año por razones X no puedo aportar y puedo seguir el siguiente? Yo me imagino que no necesariamente tienen que ser consecutivos, pero ¿cuál es el problema? Que tienen que tratar de serse consecutivos para que por lo menos cuando te vayas hayas cumplido tus 60 años, porque de lo contrario, o sea, tendrías que empezar a trabajar de más o menos la edad que tienes, 20, 22 años, ya tendrías que empezar a trabajar, si es que no van a ser consecutivos, para que logres alcanzar los 20 años. Yo conozco muchos casos en los que compañeras así de mi mamá que estuvieron en la nueva ley en la que estamos actualmente, ¿no? Mi mamá cumplió sus 60 años y se retiró porque ya estaba en la antigua ley, pero en la nueva ley que es de la que le estoy hablando en este momento, habían personas que habían empezado a trabajar de 25, de 28 años, por ahí mientras se titulaban en aquel tiempo, ¿no? Era más difícil, entonces algunas de 30 y todo, entonces las pobres para cumplir sus 20 años, mientras mi mamá ya estaba feliz descansando, ellas todavía tenían que seguir trabajando de 65, de 68 años algunas personas. ¿No? Ahí las veías cansadas, un poco agobiadas y una cosa así. Ya, es más, mi mamá creo que se retiró mucho antes de los 60 porque con la antigua ley sí se podía, al cumplir 20 años, ya te vas. Una cosa así, pero por ahí, por esa edad. Pero yo veía otras señoras profesoras que seguían yendo a trabajar con más de 60 años porque no habían cumplido los 20, pero no necesariamente, claro, no necesariamente, ya me acordé, no necesariamente de forma consecutiva, sí pueden hacerlo dejando un tiempo, si es que. Igual yo estoy en una AFP y han habido periodos en los que al menos cuando mis hijos estaban muy pequeños, no he trabajado 2 años, un año, ¿no? O he trabajado con recibo por honorarios y con el recibo por honorarios como era en aquel tiempo, no había ninguna aportación voluntaria ni nada, o sea, han pasado a veces 3 años y normal, tengo mi AFP normal, ya entonces en ambos sí se puede. ¿Alguien más levantado la mano? Creo que ha sido Miss, ¿puedo Gaby. aportar? Miss, Un minutito, antes de que me digas tú, creo que fue, bueno, un varón fue, pero antes de ella, de él, Gaby Córdoba, dime. sí, Miss. Yo tenía el caso de un amigo que él estuvo aportando en la ONP, pero eventualmente trabajaba por temporadas en la campaña de Mango. Ya, Y yo le preguntaba que por qué él eligió en la ONP, porque dice que cuando tenía la edad de 19 años empezó a laborar. Entonces él no veía tan rentable en la ONP y que como por temporadas trabajaba un año, después esperaba la campaña y decía mejor que le ofrecieron cambiarse a la AFP, ya, pero cuando se cambió a la AFP cuando él ya tenía 23 años y volvió a empezar desde cero en la claro, AFP. claro. Es que Y sí, ahora que, Gaby. Ajá, sigue, sí. y ahora que decían con el tiempo de retirar eso, él decía que no, porque ahora que ya estamos en tema del coronavirus, pero quién sabe que después en su vejez no pueda recibir o no tenga un trabajo fijo, entonces él, ¿de dónde se va a coger? Exacto, Entonces por ello es que la AFP claro. ahí Hay, no retiró sus fondos. exacto, Gaby. Muy bien. Ahí hay dos cosas. Lo primero, lo que dijiste, que es, al cambiarse de la ONP a la AFP, no le quedó nada. Efectivamente, porque lo que acabo de decir es en este momento, si no has aportado 20 años en la ONP, mala suerte, lo que aportaste se perdió. Pero ¿y mis 5 años de descuento? Lo siento, la ONP te dice, las reglas son bien claras. Si no has cumplido 20 años aportando, no tienes derecho a nada. Y 10 años, tampoco. Y 19 años, tampoco. ¿Ya? Tienes que haber cumplido 20 años. Entonces es por eso que tu amigo perdió todo y cuando empezó en la AFP, empezó de cero. ¿Ya? Ese es punto uno. Y punto dos, lo que ha hecho tu amigo está perfecto porque las personas que no necesitaban retirar la AFP, es mejor que la hubieran dejado ahí, porque ya les digo,
En las AFP ese dinero no lo guardan ni tampoco lo invierten como el Estado en alguna obra pública o algo así, ¿no? O en alguna obra para las mismas AFP, no. Lo que hacen es ese dinero enviarlo al exterior para reinvertirlo y que obtenga una rentabilidad. Entonces, si ellos envían, por ejemplo, mensualmente 10 millones de dólares, ¿no? Al extranjero a la reinversión, ya sea en la bolsa de valores, en la venta de acciones, en algunos fondos de inversión, etcétera, ¿no? Si envían 10 millones, por ejemplo, de inmediato están retornando 15 millones, 20 millones, ¿no? O sea, con una rentabilidad y por eso el dinero sigue creciendo. ¿Me entienden? Y por eso es que la gente tiene en la AFP sus fondos seguros, ¿de acuerdo? Además son fondos individuales, ¿ya? En la ONP el fondo es común, ¿ya? Entonces, ha hecho bien. Ahorita te respondo, Andrea. Ha hecho bien este chico en no haberlo retirado porque así su dinero no solamente su dinero va a ir manteniéndose ahí para cuando esté viejito, sino que además su dinero va a ir creciendo. Dile a tu amigo y también para todos ustedes, revisen su estado de cuenta cuando tengan una AFP, cuando estén dentro de una AFP, si es que ya no lo están, porque deben haber algunas personas que ya han empezado a aportar, ya, aún con un trabajito pequeño, con 930 que ganes, ya tienes una aportación, el 13% más o menos para las AFPs, y normal, ya vas teniendo. Entonces, imagínate que hasta el momento vayas aportando 5,000 solcitos. No solo son esos 5,000 soles, tu dinero está creciendo porque cuando retornan esos 15 millones, o sea, son 5 millones de rentabilidad que se ha tenido, eso también te corresponde a ti una parte en base a lo que has aportado. Entonces tú vas y dices, ya tengo 5,000 solcitos. No, mentira, tienes 5,100, 5,800, 6,000 de pronto y tú ni te habías imaginado. Entonces, sí, es una maravilla, está bien que lo haya tenido ahí. Todo eso va dependiendo de cómo se cotizan las acciones también, ¿no? Por eso es que la ministra de Economía decía aquella vez, no retiren los fondos en manada, o sea, no querían que se retiren todo el mundo hasta el 25%, porque las acciones por la gran demanda comenzaban a bajar de precio, ¿no? Entonces, si tú tenías 5,000 o tu amigo tenía 5,000 solcitos, en vez de ir alegre a encontrarse con 5,100, 5,800, probablemente encontraba 4,200. ¿Por qué? Porque la cotización estaba más barata. Obviamente él y solo él es dueño de ver si sacaba o no sacaba, ¿no? Ahora ya que ha pasado toda la especulación de las AFP, ya las acciones nuevamente están volviendo a reflotar. Ya, Andrea, perdón. A ver, te escucho. Miss, buen día. Buenos días. Ahorita creo que me lo acaba de resumir al final. Mire, le comento. Lo que pasa es que tengo un familiar que estaba aportando a la AFP casi durante toda su juventud. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Él pensaba, o sea, la idea de él era cumplir su edad, los 35 años, e ir y retirar sus fondos. Hasta el 2011, Ujú. hasta el 2011, él, bueno, su esposa había visto en un recibo que tenía un monto de 48,000 hasta ese momento del 2010. Ujú. Pero, ¿qué es lo que pasa con este tema? Pero a partir del 2012 hacia adelante, por ejemplo, ya son 8 años, él ya no ha estado aportando a la AFP. Entonces, con este tema de la pandemia del coronavirus, Ujú. yo he ingresado a verle el fondo para ver cuánto podía disponer, porque, bueno, se consideraba que era una cantidad, pues, fuerte, ¿no? Ujú. Y cuando resulta que ingreso a ver, él había bajado, estaba por los 20,000 casi, de los 40 y tantos que tenía. ¿Eso se debe al tiempo en que él no aportó, te descuentan? ¿O eso se debe, se podría decir, a las fluctuaciones de subes, bajas, y eso implica tu fondo, te pueden descontar? ¿O cómo es ahí? No, ahí hay dos cosas ahí. Ahorita me acabas de hacer recordar que casi no lo digo porque que me había olvidado por completo. Eso sucedió hace aproximadamente, a ver, unos
Menos, unos 5 años atrás, claro, yo estaba en Sitka, me acuerdo, trabajando. Salió la ley en la cual tú tienes que seguir aportando a tu AFP todo el tiempo, aunque no trabajes, para que no se va, para que ese dinero siga creciendo. Antes, ¿qué pasaba? Cuando no aportabas, o sea, se quedaba donde habías aportado y hasta el tiempo en que volvías a reiniciar tus aportes, volvía a retomarse ese fondo e iba creciendo. Ahora no. ¿Qué pasa con esa ley que salió, como te digo, hace más o menos 5 años, sino que no la he revisado porque no me he acordado realmente? Ahorita me acabas de hacer recordar. Con esa ley se quedaba, por ejemplo, tu amigo, tu cuñado creo que es, ha depositado hasta 40,000 ya. O ponte, habrán sido 30,000. Y con así como iban las rentabilidades y todo, ha ido creciendo hasta 40,000. De esos 40,000, como él ha dejado de aportar y obviamente lo ha cogido la nueva ley, entonces, ya, muy bien, Anita, no hay problema. Entonces, con esa aportación, que él, con el tema que ha dejado de aportar y con esa nueva ley que lo ha cogido a él, porque me ha cogido, a mí lo ha cogido a todas las personas que estábamos hace 5 años atrás trabajando, entonces con esa nueva ley a él le van a ir jalando de sus mismos aportes, de los mismos aportes, como si fuera aportando. Es un, ¿cómo te digo? Como si fuera un fondo reenvolvente. Ya, él tiene 30,000 ahí, ya, que son sus propios aportes, ya, los que Claro. he descontado, 30,000. Más las rentabilidades y la cotización de las acciones y todo, tiene 40,000. Qué alegría. Pero deja de aportar y de los 40,000 le sacan un porcentaje, por eso te digo, no me acuerdo cuánto es en la ley, un porcentaje para que deposite al siguiente mes. Entonces, de esos 40,000, un poquito le alcanza para el siguiente mes hacer su aporte. Por lo tanto, él en vez de tener 40,000, no tiene un poquito menos, pero a la vez un poquito más porque va creciendo. Ves que lo que a él le descuentan no es para que se lo coja la AFP, sino le descuentan para sumarle otra vez a sus aportaciones y que siga Ah, aportando como si estuviera aportando todos los meses. Pero esa es como si te hacen retroceder 2 pasos, pero a la vez te hacen avanzar uno. Entonces, en el fondo, estás retrocediendo un paso. ¿Ya? Como ya te quedaste con 39 pasos, te hacen retroceder al siguiente mes 2 pasos otra vez y te aumentan uno. ¿Cuánto llevas? 38. Y así, 37. Más años dejas de aportar, igual, te siguen descontando, pero luego te suman un poquito como si fueras aportando de manera normal. Al final, ese retroceso y subida, es por eso que ahora tiene 20,000. Y si encima tú has entrado cuando ha estado en ese tiempo en que se especularon las cosas y bajaron la cotización de las acciones, obviamente también bajó el valor que él tenía y por lo tanto, ponte que hubiera llegado a 25,000, menos las cotizaciones que bajaron, ha llegado a 20,000. Así es. Ya, o sea, ya. a él, Sí, a él ¿Puedo le aportar, Miss? conviene que Miss, apenas consiga trabajo, y si no consigue, igual le conviene que vea la manera de hacer aportes voluntarios, y eso le va a ayudar. Miss, una pregunta con el tema, por ejemplo, él es independiente, o sea, él, ¿cómo le puedo decir? Tiene sus propios ingresos, Ya. pero ¿cómo él podría aportar de su propio dinero? O sea, no trabaja para otra persona, Ujú. pero de Es, su propio dinero, ¿cómo él puede aportar a la lo que AFP? pasa es, Solamente, ya, lo que pasa es que, Andrea, volvemos a lo que dije hace un rato. Hace un rato yo comenté ah, que ese dinero, del dinero que vas a poner a la AFP, es tu dinero. Es el dinero que lo lleva el empleador porque resulta más fácil, porque hay ahí un asistente de administración que se encarga, o un asistente de contable que se encarga de bajarles a todos los trabajadores ese monto y lo lleva. Pero ese monto te lo bajan a quién, a ti como trabajador. Por lo tanto, es el aporte. Ya, sino que como mientras él ha estado trabajando en una empresa, no se ha preocupado porque el empleador se lo descontaba. Pero ahora que él está independiente, sigue siendo su dinero y por lo tanto él puede ir.
Lo que sí tiene que ir y pactar con la AFP cuánto es el aporte que él va a poner. No sé, eso sí, no estoy segura si es un fondo que te lo fija la AFP o tú puedes ir y ponerlo como tú quieras. Yo me imagino que puede ser el monto que tú quieras porque es como si estuvieras trabajando para una empresa y que te descuenta 50 soles y te cambias a otra empresa que te va a descontar 80 y luego te vas a otra empresa más pequeñita y te va a descontar 20 soles. Entonces, al final son fondos que dependen de qué tan grande sea el puesto donde estás trabajando. Entonces, Y el tema de que uno quiere ir a la FP, ¿puede hacerlo quien quiera? O sea, ¿dónde queda? claro, claro. Para empezar, en este tema de la pandemia, las AFPs han estado atendiendo de manera virtual Virtual. a todo el mundo, que él vea en qué AFP está y comience a bucear porque hay atención al cliente. Pero como ya se están abriendo todas las empresas, puede ser que también ya están abriendo y si él prefiere que averigüe. Profuturo queda en la calle Tacna, en la calle Tacna, Integra queda en la calle, al revés, Profuturo queda en la calle Libertad y Integra queda en la calle Tacna y Prima queda, me parece, en el BCP. No sé, pero Ah, está ya. en el centro de la ciudad y es muy fácil. Aquí en Piura están todas las AFPs con su sede, Miss, definitivamente. ¿puedo aportar algo? Gracias. Claro que sí. ¿Quién es? Perdón, Celesio. Andrea, ¿ya está tu consulta? ¿Ya está todo? Sí, Miss, muchas gracias, muy Muy amable. bien, Andrea. ¿Quién fue el que siguió? Celesio, Miss. Muy bien, Celesio y luego Brenda Campos. Dime, Celesio. Miss, ya, miren, este ejemplo, yo comencé a trabajar para una empresa cuando cumplía 18 años. Ya, Ya, y trabajé un año, 3 meses. ya. Y, y durante ese año, supuestamente yo debería haber aportado a la AFP, porque el administrador me dijo que a qué quería aportar y yo le dije que cuál me convenía más. Me dijo que él me recomendaba las AFP porque la Ajá, ONP tenía ajá, que trabajar como mínimo 20 años. ajá, ajá. Ya. Y luego yo aporté a la prima, ¿no? Ya, La AFP. Y hasta el año pasado, ajá. que justamente un profesor nos toca también esto de AFP y de curioso me pongo a verificar, ¿no? Mi estado, a ver cuánto tenía de aporte. Ya. Y pasa que mi cuenta estaba en cero. Ah, ya, Ya, y yo llamé a la FP y le dije, ¿por qué? ¿Por qué estaba en cero? ya. Y me dijo que mi empleador no había aportado nada. Mm, Y yo ah, le dije, pero si había trabajado un año y medio, un año, 3 meses. ya, Y, y ya, pues si me dice que si aún tenía las boletas de ajá, pago, ya. y yo todavía las tenía justamente hasta mi contrato, lo mantenía. Ay, qué Y cuidadoso, qué me hizo, bien. me hizo enviar esas boletas a un correo y eso durante 15 días verifico mi cuenta, me envían un correo que ya puedo verificar mi cuenta y me dijeron que lo habían hecho pagar al empleador. Qué bien, qué bien. ¿Y ya supiste cuánto tienes? Sí, mis. Ya, muy bien, pero no lo vamos a decir para que ninguna chica te quiera por tu plata, ¿cierto? Sino por lo que eres. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Efectivamente. Oye, y qué bien que sucedió eso. Imagínate si tú no te hubieras dado cuenta, tú estarías feliz de la vida creyendo que tienes una aportación ahí y no tenías nada. Qué pillos que son. Yo pensé que no había de ese tipo de empresas y parece que sí hay y en suficiente cantidad. Qué barbaridad. Entonces, imagínate, qué bien, Celesios. Ese es un buen aporte porque le puede pasar a cualquiera y para que tomen en cuenta. Entonces, para todos los que están afiliados ahorita, después que tengan un tiempito, unos minutitos, vayan a, bueno, de aquí se van a tomar desayuno ya, pero luego van y miran sus
su Miss, estado de cuenta. Ahora es tan sencillo que saques tu clave de internet así rapidito nomás y ya está. Sí, ¿quién habló? Miss, una consulta. ¿Y cómo se hace para poder consultar tu fondo? Es facilísimo, Karin. Simplemente, sí te acuerdas en qué AFP estás, ¿cierto? Ya Sí. comienzas a bucear en tu AFP y te va a decir, si usted no está registrada para ver su estado de cuenta o sus movimientos, etcétera, marque aquí. Entonces vas y dice, genere su clave y ya vas generando tu clave y todo. Y es súper sencillo. En un ratito te van a pedir tu número de DNI, te van a pedir el último número que aparece de tu DNI. Más allácito hay una rayita y un número. Ese número Miss, te indica qué número de persona que se llama con ese nombre también como tú está en el Perú y no sé qué, y así, y etcétera. Entonces es bien fácil sacar tu clave de internet y verificar cuánto tienes. Ya, Miss, Miss. ¿Qué? ¿Quién me Miss, hablaba por ahí? una pregunta, Rivas Febres. Ajá. Justamente sobre eso le quería preguntar. Lo que pasa es que mi abuelo viene trabajando también desde hace añazos. Ya, Él en sí trabaja para el Estado. ya. Y resulta que hace 3 años más o menos, 2 años y medio, él ha sacado 21 sol de su AFP. Ya. No sé cómo habrá hecho, pero me dijo que había llevado unos papeles porque a la vez se iba a operar y 21 soles o necesita 21.000. dinero. ¿Ah? ¿21 soles o 21.000? No, 21,000 sí. Ya. Ya, y resulta que bueno, ha seguido portando porque tiene que tener más. Ya. Y nos comunicamos con la AFP de Piura porque él está en AFP Integra Ya. y nos dijeron que él, cuando recién se ha registrado, él ha tenido que dar algunos datos como su número de celular. Nosotros le decíamos, pues la cosa es que él ya es un poquito de edad, tiene 67 años Ya. y no se acuerda del número, ese número ya lo perdió hace años. No sé cómo podemos hacer ahí, por lo que actualmente él presenta el COVID y lo estamos cuidando, entonces él no puede salir. Ya, ya. Y no ¿Qué nos daban piden? solución para ver cómo lo hacemos a Ya. través de una ¿Y qué es plataforma. lo que le piden? Nos piden el número de celular con el cual él recién se registró, que le iba a llegar un mensaje, nos decían. Pero Mm, la cosa es que ese número ya no existe. claro, ni se acuerda el pobre. Entonces ahí lo que tienen que hacer ya es conseguir un abogado, porque esa es ya parte legal. O sea, primero necesitan aclararse bien con la AFP y comentarle el tema. Nuestro abuelito está con problemas de salud, no puede salir y tampoco recuerda el celular con el que fue registrado y necesitamos ver los fondos, necesita retirar el 25%. Me imagino que es por eso que a ustedes les preocupa, ¿no? Porque quieren retirar el 25%, ¿no? Bueno, actualmente sí es más por él como, es un poquito enfermizo Ya. y él tiene esa preocupación de que como anda ahorita con el virus, vaya a caer mal y quiere asegurar a su esposa. Claro. Y nos tiene ahí a diario, pues que vean Ya, el exacto. La AFP sabe, y esa también es otra diferencia con la ONP. Las AFP tienen, si la persona ha registrado beneficiarios, cuando la persona fallece, el dinero pasa a los beneficiarios. Pero si no hubiera registrado beneficiarios, el dinero pasa como herencia a las personas que se registren como beneficiarias, es decir, familiares muy cercanos, ¿no? A esa persona. Y aún así, si es que tiene esposa, hijos, pero no los había registrado, también todos ellos tienen derecho, pero obviamente tienen que ser con la ayuda de un abogado para que este abogado les ayude a demostrar fehacientemente que son los familiares directos. ¿De acuerdo? Entonces, si es que no los registra. O sea, en la AFP no se pierde el dinero y llega hasta el último.
En cambio, en la ONP, si él no registró sus beneficiarios, se pegó, disculpando la expresión, se pegaron los beneficiarios pobrecitos porque obviamente ya perdieron y perdieron. O sea, no los registró, ya la ONP no se toma el tiempo de buscarles ni de entregar herencia ni nada, el fondo se perdió. ¿Ya? En cambio, en la AFP sí, por eso te digo, como esos fondos no se van a perder, ya ustedes tienen que ir determinando, quizás no porque se vaya a morir el señor, o quizás sí, al final, como les dije, hay que aceptar las decisiones porque Dios siempre sabe más y Él sabe por qué, ¿verdad? Entonces, ponerlo en sus manos y decir, vamos a hacer todos los trámites legales para que las cosas no se queden en el aire, ¿no? Y para que tu abuelito pueda recuperarse pronto, ya porque ya no tiene ese peso de encima y eso afecta al sistema inmunológico también, ¿no? Para que pueda descansar. Sí, porque justamente también teníamos problemas con el Estado, por lo que a él se le debe una plata hace 10 años y dijeron que que tenía que estar en juicio. Entonces él se iba a contratar a un abogado y como yo le digo, porque en ese momento sí más o menos tenías hijos grandes, no dijiste para que te acompañaran porque el Estado le ha puesto un abogado. Y resulta que el abogado viene trabajando desde hace 10 años y hasta ahorita no hace nada. Le he dicho que más bien espere 3 años más, Leo. Dios no quiera que te pase algo, prácticamente tu plata se queda ahí ya. Claro, no, eso ahí sí, en el tema del Estado sí tienen que actuar rápidamente porque en el Estado hay más posibilidades de que el fondo se pierda. O sea, aparentemente el Estado es solvente y uno dice, mejor me afilio a tal o cual porque es el Estado y el Estado no quiebra. Sí, es verdad, pero el Estado también te saca la vuelta muy rápidamente porque como esos fondos los depositan a un fondo común, en algún momento es muy sencillo que se puedan perder también. ¿Ya? Entonces, por ese lado sí, tienen que conseguirse mejor un abogado y un abogado ducho, un abogado que conozca, que maneje, no por ahí una persona que ha salido recién de la universidad, o no, tiene que ser un abogado que conozca el teje y el maneje, que haya especializado en esos casos. Y es más, que ustedes sepan que haya ganado casos así, de ese tipo, ¿no? Entonces, para ese lado. Y para el lado de las AFP es mucho más sencillo. Primero gestionen con la AFP, aunque no tengan abogado, pero gestionenlo y díganle las cosas claras. Mi abuelito está en estas condiciones, está preocupado por esto, quiere saber esto, nosotros como familiares también y tal y cual, para que si por A o B la AFP no les ayude, no les hace caso, porque lo ideal es que actúe como cuando Celesio presentó su reclamo. Eso es lo ideal, que en un ratito te solucione. ¿Ya? Pero si por A o B la AFP te comienza a poner demasiadas trabas, sí, búsquense un abogado y también que le solucione ese tema, porque con el tema de las AFP todavía es muchísimo más sencillo. Miss, Ah, Sí, ya, mis gracias. Miss, sí, en el caso de las AFP yo también pasé para una situación igual. ¿Cómo? ¿quién es? Rivas Miss, Dalupú. Ah, Rivas, disculpe, yo quería opinar hace rato y me botó Zoom. Rivas. ya Estaba Brenda, desesperada por ingresar. No Rivas, sé si les puedo comentar algo. Rivas Dalupú, Miss. sí Brenda, un minutito que ya Campos, Miss. Daisy estaba hablando, así que vamos a dejarla que termine y luego te atiendo, Brenda. Ya está muy bien. A ver, Daisy, dime. Miss Rivas, que como está escuchando a mi compañera que dice que no podía hacer el retiro por motivo que su número de celular estaba desactualizado. Ujú, Yo cuando surgió esto, ¿no? De los retiros, ujú, un familiar quería saber el estado de cuenta de la AFP. ujú. Entonces pasó por la misma situación, ¿no? Que le Ya, pedían el número con el que estaba registrado, se había registrado inicialmente, pero ese número ya no lo tenía. ajá, Pero eso no implica nada para hacer el retiro, porque ujú, luego cuando yo le hice la solicitud para retiro, ajá. él normal pudo retirar sus platas, aunque sus datos estén desactualizados. Ah, perfecto. Ya. Muy bien. Claro, Entonces, un buen aporte. si hace la solicitud, eso no afecta nada, porque yo estuve así como 3 días consultando para saber cuánto era el monto que mantenía en la AFP, Ujú, pero por motivo que el número estaba desactualizado no me lo brindaban, pero al momento de hacer la solicitud,
Ya. eso no implicó nada para que pueda retirar su monto de la AFP. Entonces por ahí podrían tener alguna salida, Leslie, sería bueno que coordines bien y que también coordines con las personas de la AFP para que te den una mano, ¿ya? Sí, Ya, mis gracias. buen aporte por ahí, cualquier cosa trata de ir, si en caso pueden ir haciendo el tema de la solicitud y todo esto, y más adelante ya pueden hacer actualización de datos y todo esto cuando tu abuelito se sienta mejor. Eso sí lo vimos, Miss, pero el problema es que como él está delicado, nos decían que él no tiene en sí una tarjeta de BCP. Él maneja tarjeta. Ese día le vi que nos sacó un montón de cosas que ni siquiera sabíamos. Nos sacó tarjeta del banco y una tarjeta de oro. Ya. Y nosotros decíamos, pero ¿qué hago con esto? Y al llamarnos dijeron que no, que tenía que ser tarjeta de BCP normal. Yo le digo, pero mi abuelito ahorita no puede salir, entonces él tiene que ser el que tiene que firmar, el que tiene que ir a recoger su tarjeta, el que tiene que ir a sacar el dinero. Y al último solamente nos dijeron, entonces esperen a que se sane el señor y que él mismo pueda salir. No, pero para abrir una cuenta y puedas obtener una tarjeta amiga, también se puede hacer de manera virtual. Sí, pero tendría él que ir a firmar para sacar su tarjeta. ¿Qué pasa, Carolina? Pero también puedes poner otra tarjeta, ¿no? Precisamente del BCP. Claro. A ver, escúchenme ahí un minuto. Con tal de que esté a nombre de tu abuelito, sí puedes. Sí, pero escúchenme un minutito aquí con el tema de sacar tarjetas. Es facilísimo ahora obtener una tarjeta de manera virtual, pero para que te depositen cosas y todo, perfecto. Pero para que retires tus fondos o transfieras, te van a pedir de todas maneras un token digital, ¿no? Sí, exacto. Salvo que la tarjeta la saques en Interbank. Y no sé si en Interbank harán te podrán dar tarjeta virtual. O en la caja de Piura también te pueden dar probablemente una tarjeta virtual, no lo sé. Ahí sí no te piden que el token digital lo pero en el BCP o en el Banco de la Nación sí te piden que si quieres obtener un token digital, tienes que ir personalmente y poner tu huella digital y todo esto. Entonces, por ahí va a estar el tema, ¿no? Que a pesar de lo que dice Carolina, es muy fácil. Mi hija también la vez pasada, emocionadísima, sacó su cuenta en el BCP porque le ofrecían de manera virtual y todo fue una maravilla, pero, todos le podemos depositar y ella tiene ahí su fondito y está feliz, pero no lo puede ni retirar ni puede hacer transferencias porque primero, eso sí es por única vez, ¿no? Primero va a tener que ir y retirar su tarjeta, pero lo de la tarjeta al final es opcional. Pero lo que sí no puede es hacer transferencias por el token digital, porque el token digital sí es personal, ¿ya? Lo que sé es en el Banco de la Nación y en el BCP, sé que es personal. Pero en el Scotiabank tampoco te piden token digital de manera personal, porque yo también la vez pasada quería hacer unas transacciones y me puse a travesear y no me pidieron, rapidito nomás, como tenía mi tarjetita en la mano, mi número de cuenta, digité todo y ya estuvo, pero no me pidieron el token digital, ¿ya? Pero sí tendría que tener su tarjetita. Entonces, por ahí el tema, o sea, a tu abuelito le va a salir muy sencillo tener el dinero, pero disponer de él no le va a resultar sencillo. Porque Ay, sí, hasta que se va a mejore. tener que tener una tarjetita o un token digital, ya, para que pueda hacer esa transferencia, que es muy sencillo ahora, hacer las transferencias vía telefónica, vía celular, es muy sencillo, pero tienes que tener ese token digital, un poco para proteger también que no cualquiera pueda disponer, porque si no, imagínate, un día tu abuelito se queda dormido y de repente un sobrino, un hijo malo o un yerno, no sabemos al final el corazón de nadie, le pueda hacer un movimiento, como es de manera virtual, es muy sencillo y le puede hacer un mal movimiento, ¿no? De esos casos hay
miles y miles en el Perú, desde personas, con una persona de la tercera edad se puede hacer 1000 cosas. Es más, con cualquier persona, cuando hay temas, medidas digitales se pueden hacer muchas cosas. Por eso es que hay que tener cuidado y saber a quién uno le brinda totalmente la confianza, ¿no? Desde cuando das tu clave, desde cuando, ¿no? Todas esas cosas hay que saber a quién uno le da la confianza, ¿no? Personas que quieren por ahí sacar la vuelta. Ya, sí. Así es, justamente le decían. Gracias, Miss, más bien. Muy bien, hija. ¿Puedo opinar? Sí, claro. ¿Quién es? Miss, disculpe. Mamá, estoy desde Miss, hace... disculpe. A ver, Miss, antes que participe. calle Peña, Miss, un ratito. Antes que participe nadie, yo quiero que participe Brenda Campos porque ella ha levantado la mano hace 1000 años. Sí, Miss, disculpe, me está votando hace rato en Miss, Zoom yo cada le quería rato. pedir permiso. ¿Quién es? ¿María Calle? ¿O quién? Miss, yo le quería pedir permiso para darle de comer a mi hijito que está que llora. Es, por Sí, favor. María Calle. Ya, listo, María, sí, vete tranquila y regresa. María Calle, Miss. Ya, María, Ya. vete. Ya, Miss. Ya. ¿Puedo opinar? Sí, Brenda, por fin, dime. Ya, Miss, bueno, ya lo hablaron más adelante. Yo quería opinar algo que decían que se podía retirar, según un profesor que me enseñó, dice que se podía retirar la AFP el 25% siempre y cuando tú ibas a comprar un terreno y tenías que llevar como requisito, solicitar, pues, o sea, el retiro del 25% para comprar el terreno, pero tenías que llevar un certificado de la propiedad, algo así. Asimismo, cuando usted habló sobre lo que cuando un afiliado muere, por ejemplo, ya tiene 65 años y muere, y ya tiene, o sea, la opción la familia de retirar el 95.5%, pero también aquí la AFP, si no me equivoco, pone un límite de tiempo de retiro, y si es que no pone, si no es que no llegan durante ese tiempo para retirar, ya no pueden retirarlo, ¿o sí? Ah, mira, no sabía. No sé si me entendió. Un límite, ya, no sabía que existía un límite de tiempo para hacer el retiro. Pero entonces, si es así y está estipulado, sería bueno que ustedes antes de que suceda cualquier cosa, conozcan bien el tema y manejen bien el tema, porque puede ser que la AFP, cuando ustedes vayan, les digan, se excedió el tiempo que estaba permitido y además esto está estipulado, aquí está la ley, aquí está el contrato, aquí está todo, entonces ya no hay manera. O sea, no es que tú le puedas decir, sí, pero yo no sabía, bueno, está en el contrato, te pueden decir, y cuando está en el contrato y usted lo ha firmado, no, la persona que falleció lo ha firmado, entonces frente a eso ya no se puede hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces sí, es mejor que se muevan rápido antes de que, salvo que un abogado les pueda ayudar a revertir la situación, ¿no? Aduciendo que realmente se ignoraba aquello, ¿no? Pero es mejor que lo hagan de inmediato porque en la AFP el fondo así nomás no se pierde, ¿ya? ¿Sí? ¿Con eso respondí tu pregunta o había algo más, Brenda? No, solamente quería opinar y decir gracias, perfecto. Santi, por la oportunidad. El aporte porque eso nos permite que tengamos claro algo que no sabíamos, algo que ignorábamos. O sea, hay un límite de tiempo, yo no lo sabía, entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Y además es importante que todo eso de las AFPs, que se supone es un fondo donde están llegando tu dinero, porque es tuyo, ¿no? Así como los ahorros, los depósitos, los servicios que pagamos, la luz, el agua, el internet, el teléfono, si es pospago. Es importante que todas estas cositas las tengamos claras, las conozcamos bien y que alguien más de nuestra familia, de mucha confianza, lo sepa. Porque como les digo, nadie tiene la vida comprada. Y ahora se habla mucho de la pandemia, es verdad, pero nada te impide que te mueras de otra cosa. Hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros. Yo a mis alumnos antes, ustedes mismos me habrán escuchado decir, ¿no? Al final,
puede ser que estoy bajando las escaleras de abajo y de pronto me tropecé, no me di cuenta, me resbalé, caí, cataplum. Al día siguiente, qué buena, era la profesora Carmen Ruiz, que en vida fue, ¿no? Nadie sabe. Entonces, es importante que alguien de tu familia conozca que tienes ahorros en tal sitio, que has dejado una joyita empeñada en otro sitio, o que tienes la AFP en tal lugar, ¿no? Y que sea una persona de mucha confianza, ¿no? Porque si no, esa persona misma se encarga de hacerte dar un tropezón, ¿no? Pero sí, es importante que sepan de tus movimientos financieros para que si por A o B te toca ir a rendir cuentas a Dios, pues aquí la gente no se quede al total desamparo, ¿no? Sobre todo si tienes una hijita o si tienes a tus papás todavía, a quienes les puedas ayudar con lo que tienes en depósitos en algún sitio, entonces es importante que alguien sepa, ¿no? Para que eso no se pierda. Ninguna de estas instituciones del sistema financiero, ninguna es tan pobre que merezca quedarse con tus fondos. Y así fueran pobres, no, son tus fondos y nadie tiene por qué tocarlos. ¿De acuerdo? Entonces, está bien, en el Estado las cosas son así claras, pues entonces, si ya me arriesgué a trabajar para la OMPE, mejor dicho, para ahorrar en la OMPE, en la ONP, perdón, entonces voy a tratar de llegar a esos 20. Y si no, pues me voy acá, si estoy a tiempo todavía, estoy en la AFP, me quedo ahí y igual, nadie tiene Miss, fondos. Sí, Miss, una pregunta. O sea que si yo trabajo en lo que es sector público, yeah. ¿obligada voy a tener que aportar a la ONP? No. Ah. Sí, hay personas, ¿puedo? nueva ley, hay personas que pueden aportar a la AFP. Sí, no Ah, sí. ya, Miss, gracias. Miss, Ajá, sí. es algo también, ¿cómo se llama? Ahí quería dar, por ejemplo, no sé que la tasa de la AFP es el 10%, ¿cierto? Entonces, ahí también se le cobra el 1.35% por seguro de invalidez o sobrevivencia y caso de sepelio. Y también el 0.38 es el cobro por la administración que hace la AFP para poder administrar tu fondo. Exacto. O sea, el 10% es simplemente el fondo que va a ir de frente a hacer crecer tu fondo. Y los otros 3 puntos adicionales por ciento son fondos de servicios adicionales, ¿no? Lo que acaba de mencionar tu compañera, ¿no? Seguro de sepelio, los portes y comisiones de la AFP por administrar tus fondos y no sé qué otra cosa más. Son 3 puntos adicionales. Hay otras AFP, eso depende de cada AFP. De cada AFP, sí. Sí, hay unos que cobran un poquito más, un poquito menos, pero el promedio es alrededor de 13%. Es más o menos ese es el monto. Y las AFPs en su mayoría por eso se han fusionado, porque en su mayoría son las 4 o 5 que hay en el Perú, son completamente rentables y completamente fiables. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre las 4 AFPs que existen? No, solamente la calidad del servicio, la solvencia, un poco. La comisión también podría ser una diferencia, ¿verdad? Porque a veces pero la comisión cobran. Tienes tú, porque además cada AFP te va a decir, sí, yo te cobro más, pero te doy tal servicio adicional. Y la otra decir, yo te cobro menos, y bueno, sí, ese tal servicio no lo cubro, bueno, y no sé qué, y así. O sea, son pequeñísimos puntos que te va a decir la AFP. Son las AFP, yo creo que simplemente con que tú digas de Team Marín de Doping ya estuvo, porque imagínense el respaldo que tiene Prima, el grupo BCP, el respaldo que tiene Profuturo, no me acuerdo cuál es el grupo, hay otro grupo que lo respalda el Intercorp, son tremendos holdings que van a respaldar estas AFPs. Al final, en cualquiera de las que estés, va a haber suma rentabilidad. Sí, Pero creo que el Hábitat ha tenido más respaldo esta vez, ¿no, Miss? Claro, lo que pasa es que el Hábitat ya es una transnacional, ya el Hábitat es bastante fuerte.
¿no? Por eso es que ganó y por eso se quedó en el Perú y pasó todas los tamices de las matrices que le estaban evaluando. Sí, sí, es bastante. Cualquiera de las que estén, como les digo, tienen muy buen respaldo y les va a apoyar y su dinero es bonito cuando uno ve, cuando pasa el tiempo, les digo por experiencia, ¿no? Uno a veces no, le da rabia y dice, ¿por qué no estoy ganando 1.500? ¿Por qué tienen que descontarme? Yo he escuchado a varias personas que trabajaban conmigo y decían, no, yo prefiero recibo por honorarios, quiero recibir mis 2.000 soles completos. Allá tú que recibes 1.700 y esos 300 se van a las AFP. ¿Cuándo lo verás? Y lo verás. Y yo ahora digo, Dios santo, lo he visto. Cuando he ido a ver mi estado de cuenta, ¡ah! Eso es lo que tengo, qué emoción. Entonces, de ahí he podido sacar para pagar esto, lo otro, unas deudas, pensiones atrasadas, cosas así. Entonces uno dice, wow, valió la pena, porque encima que he retirado solamente la cuarta parte, me han quedado 3/4 partes para que si Dios quiere que llegue a viejita, no me atrape por aquí la pelona, entonces yo pueda disponer. Y si no, al menos sé que mis hijos, mi esposo van a poder recibir un poquito y dirán, wow, aun cuando se fue al cielo me ha dejado todavía un poquito. Entonces, realmente es reconfortante. Esa previsión del fondo para la vejez es realmente uno de los mejores logros que ha tenido el ser humano, realmente, ¿no? Ese es guardar pan para mayo, definitivamente. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Alguien más? Y si no, ya con esto estamos cerrando y nos vamos a nuestro querido... Sí. Miss, una consulta, que yo quería saber, por ejemplo, ¿me escucha? ¿Quién es? Sí, pero no sé quién es. Nisama Ramos, Miss. Ah, ya. Dime. Lo que son por ejemplo, las inversiones cuando se estancan en un país, esto hace de que afecta mayormente a la bolsa de valores. Esto hace que los fondos, por ejemplo, la rentabilidad de estos fondos también disminuye, porque, bueno, yo, o sea, no tenía bien claro, pero tenía un familiar que, por ejemplo, estaba aportando a la AFP y tenía un fondo, no sé, de una cantidad alta, ¿no? Pero cuando he visto su estado de cuenta, estos han bajado. Y bueno, solamente escuché de que por la bolsa de valores, algo así que cuando no hay inversiones, la rentabilidad se disminuye. Claro, lo que les comenté hace un rato, Carmen, les decía que los fondos de las AFPs no se quedan en sus bóvedas esperando que la gente llegue a viejita. No. Sí, o sea, estos sí se invierten así, pero cuando no hay no hay inversiones, estos tienden a disminuir. ¿O me equivoco? Perdón chicos, me estaban hablando. Sí, a ver, lo que pasa ahí con las AFP, lo dije hace un rato, ¿no? Esos fondos no se quedan en las bóvedas de las AFP, ni tampoco los ahorros que se van aquí a la banca comercial, no se quedan en las bóvedas. Tanto en la banca comercial se queda una partecita que es la tasa de encaje que les pide el Banco Central de Reserva y un poquito en el Fondo de Seguros de Depósito y el resto se va al exterior. Igual en las AFP se va al exterior para invertirse y reinvertirse en el extranjero para que el dinero crezca y se multiplique. ¿De acuerdo? Para que el dinero crezca y se multiplique. Entonces, ahora, ¿por qué crece y se multiplica? Porque se compran acciones que cada vez tienden a subir de precio. Pero esas acciones no siempre van a subir de precio. En algún momento su fluctuación es o hacia arriba o hacia abajo. O sea, la idea es que como son acciones muy rentables, de empresas muy rentables, generalmente están subiendo. ¿Ya? Pero hay que cuidarse de las expectativas, que en algún momento esas expectativas generan baja en las acciones. Ya se acuerdan ustedes el tema del petróleo, cuando se cotizó incluso en negativo. Imagínense las tremendas pérdidas para las personas y tuvieron que quedarse ahí en ese estado hasta que vuelvan a subir, porque si no, imagínense.
Entonces, de la misma forma, ya el tema de las AFP, lo que dijo la ministra de Economía, no retiren porque se va a generar una expectativa muy fuerte, todo el mundo va a querer retirar y las acciones comienzan a bajar y por lo tanto, si uno tenía 40,000 soles, sí, de pronto te encuentras con que tienes 35,000, de pronto tienes 30,000 y nadie te puede decir nada porque ese dinero no era tuyo, el dinero que era tuyo era solamente, por decirte, 28,000. Eso de 40,000, eso había sido generado por la rentabilidad. Por eso hay que diferenciar entre lo que tienes ahí como tuyo, propio tuyo de ti, ¿no? Que es el fondo que depositaste, que te descontaron mes a mes y te depositaron allá tu empleador, y lo que hayas ganado como rentabilidad, ¿de acuerdo? Ya, imaginemos que tú tienes 40,000, tienes que revisar, de estos 40,000, ¿cuál es mío? Solamente 30,000, perfecto, y 10,000 son rentabilidad. Por lo tanto, de esos 30,000 puede que tengas en algún momento solamente 40,000, perdón, tengas felizmente 40,000, o puede que tengas 38,000, o puede que tengas 32,000, o puede que tengas solamente 30,000, porque han bajado completamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la rentabilidad que tú buscas. Y por eso es que en algún momento tú dices, ¿qué pasó con mi dinero? ¿Disminuyó? No, disminuyó la rentabilidad porque las acciones se cotizaron a precios bajísimos. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos hay que jugar un poco para ver en qué momento se puede retirar y en qué momento no. ¿De acuerdo? Si no tienes mucha necesidad, mejor no hasta que vayan subiendo, y en un momento en que ya las expectativas estén bajando, ya otra vez las acciones estén a buen precio, tú te vas a dar cuenta que ha subido esa rentabilidad. ¿De acuerdo? Ah, Sí. ya sí, porque ¿cómo se llama? Yo le pregunté también hace poco, o sea, si había visto otra vez su estado así de sus fondos, y me dijo que ya, o sea, se estaba recuperando poco a poco, me dijo. Sí, así es, así es. Hay que tranquilizarse y no alborotarse ni preocuparse. Yo me acuerdo que una vez consulté y yo estaba contenta con lo que vi ahí, contenta con lo que vi que tenía, pero después fui al poco tiempo y me quedé súper contenta porque estaba muchísimo más de lo que había visto. O sea, ¿qué había pasado? Simplemente había subido la rentabilidad, ¿no? Entonces, o sea, así como pasó eso, pudo haber pasado que fui al otro día y me encontré mucho más bajo. Entonces, así pasa. Pero lo normal, lo ideal es que más bien vayan subiendo, cada vez vayan subiendo. Ese es el tema. Las AFP nunca pierden así nomás, ¿no? Hay momentos a la baja, es verdad, pero la mayor parte son momentos a la alza, entonces la mayor parte les va bien. ¿Ya? Ya, mil gracias. Bien. ¿Alguien más? Y con eso sí terminamos. Miss, yo tengo una consulta. Sí. Soy Diana Ya, Diana, a ver. Litano. Ujú. ¿Me escucha? Sí, Diana, claro. ¿Sí me escucha? Sí. Ya, mira, yo tengo una consulta. ¿Qué se puede hacer cuando una empresa privada tiene trabajadores y a todos los obliga que tienen que aportar a la ONP? Ah, no. Tienes que, Porque, ya. ¿Por qué? porque yo tengo un amigo que, ¿cómo se llama? Que ha estado trabajando hace 2 años, pero él le dijeron sí o sí tenía que aportar a la ONP. Y en este caso, cuando se dio el 25%, él no podía retirar. ¿Por qué? Porque en la ONP se retira a los 65 años. Exacto. Y si es que has aportado 20, si no, no. Si no, Ajá, tienes que seguir trabajando más allá de los 65 hasta que cumpla sus 20, si no pierde su dinero. claro. Pero sí o sí el empleador te puede obligar. No. Yo pienso que por ahí le han dado su pequeño engaño, no sé. Tiene que consultar en un abogado porque eso es parte legal. Pero yo tengo entendido que ninguna empresa, y obviamente él ahorita sí tiene que decidir cuánto tiempo dice que lleva aportando. 1 año.
tiene que decidir bonito porque si sus aportes han sido muchos, le va a dar mucha pena que se le pierdan, porque cuando se pase a la AFP va a empezar de cero, no le va a dar nada a la ONP. Pero si no han sido muchos, mejor que tome la decisión a tiempo y se pase a la AFP, porque antes de que después esa decisión la tenga que tomar después de 5 años, y imagínate, son más años de aporte que los va a perder. ¿Ya? Pero sí tiene que verlo de manera legal porque no entiendo en qué se habrá basado la empresa para obligarlos a que estén en la ONP. Lo que sí hace, o de repente él entendió mal, porque lo que sí hace una empresa es, te dice que te afiles a una AFP y te da un tiempo. Te dice, mejor dicho, no te dice sí, sino te dice, o tienes para afiliarte a la AFP o a la ONP y te da un determinado tiempo. Pasado ese tiempo, si tú no has dicho dónde te afilias, automáticamente te pasa a la ONP. ¿Me entiendes? Entonces, eso es automático. Ah, ya. Entonces, no sé qué le habrá dicho la AFP. Si le ha dicho así, entonces él ha entendido mal y lamentablemente lo pasaron a la ONP porque se venció el tiempo. Pero que vea bien con las AFP, con los abogados, con todo, y sería bueno que mejor, si no ha aportado mucho, que mejor se limpie las lágrimas porque ya perdió ese dinerito, pero que se pase a la AFP. Eso es mucho mejor. ¿Ya? Mejor que pierda ahora. Ya, mi ya. a que Ya, lo gracias. pierda después. ¿Ya? Miss, una pregunta. Sí. Ya. Miss, Sí, sí. ¿Quién es? ya, Miss. Campus Guamán Brenda. Brenda, dime. Pero Miss, usted está hablando de que, o sea, si se está en la ONP y se cambia a la AFP, no puede llevar nada. ¿Necesariamente no lleva nada de su fondo o tiene que cumplir una cantidad de años de aportante para que lleve algo? No sé, pues por eso le pregunto. Tiene que cumplir 20 años, Brenda. Tiene que cumplir 20 años aportando. O sea, si él se quiere pasar a una AFP y llevar algo de la ONP, tiene que trabajar 20 años, aportar 20 años y de ahí se pasa a la AFP. Cuando ya se pase a la AFP ya va a ser bien viejito, ya no va a querer. Por eso, a pesar que imagínate que tu amigo tenga 20 años y 20 años aporta a la ONP y le dan, habrá cumplido 40, 45 años. A ese momento puede todavía pasarse a una OFP, pero ya se lleva todos sus 20 años de aporte. Pero no sé si le van a dejar en la ONP retirarse antes de los 65. Ahí ese es otro T. ¿No? Te va a decir, no, tiene que haber aportado, tiene que tener edad de jubilación. Entonces, todo eso tiene que, no, mejor que se vaya a la AFP de una vez antes de que pierda más su dinero, ¿no? Nadie le asegura que va a pasar en estos 20 años que siguen, entonces mejor sería así. Que pierda ahora un poquito, habrá tenido unos 1,000 soles, 2,000 soles de aportes que los pierda y que empiece de cero en la AFP antes que de aquí a 5 años se dé cuenta de su error y pierda ¿cuánto? 5,000, 10,000 soles. Y diga, Dios santo, todo el tiempo que no solamente pierde el fondo de la AFP, sino pierde de haber ganado en la AFP. Entonces, imagínate, son dos cosas ahí, eso se llama costo de oportunidad. Piensa, ¿ya? Miss Sí. Reyes Cruz, una consulta, Miss. Ajá. A una empresa sí tiene beneficios, por ejemplo, si la empresa obliga a sus trabajadores a estar en la ONP, ¿sí le benefician algo o no? ¿A la empresa? No, Ajá. no, porque ese es dinero del empleador y los puntos porcentuales no son muchos. A ver, vamos a ver. Ya, Miss, esa era mi duda. Sí, en una calculadora, a la empresa no le beneficia mucho simplemente por cuánto va a pagarle. A ver, imagínate una persona que gana 1,000 soles claro, si la persona gana 1,000 soles, ¿dónde está? No, 1,000 soles, a ver, por
punto 13, ya son 130 y 1000 soles por punto 14 que sea, son 10 soles más, y si es por punto 12, 10 soles menos. No le beneficia mucho. 10 soles por 20 trabajadores son 200 soles más para la empresa, para la planilla de la empresa. No es mucho, en realidad. No es mucho. Ah, ya, Miss. Ya, Gracias. a la empresa ni le beneficia ni le perjudica, sino que la ley es clara, que si pasa un determinado tiempo y el trabajador no explica dónde está afiliado, dónde se quiere afiliar, entonces automáticamente pasa a la ONP. ¿Ya? Porque de todas maneras el empleador tiene que descontarle un seguro previsional. ¿Ya? Ahí. Ya, Miss. Ni, Sí. ni, Cruz Coveñas. ¿Quién? Y Cruz Coveñas, yo tuve un caso de tío que estaba trabajando y cuando lo contrataron acá en la empresa Caña Brava, él se quería cambiar a la FP. Ya. Ya él se cambió a la FP, pero le dijeron que los 5 años que había aportado a la ONP no lo iba a trasladar a su cuenta, que ahorita iba a agregar al FP. Perdió los años de los 5 años. Ingrid, no te logro entender exactamente. No, se te va el audio por rato. Y fue un caso de un tío. Ya. ¿Qué tiene? Estuvo aportando Ya. 5 años a la ONP. Ya. Ya. Estuvo trabajando en una empresa de Talara. Ya. Fui a la ONP y cuando trataron la empresa Caña Brava, él quería hacer, ya se cambió a la FP, Pero, ay, qué pena, hasta ahí nada más logré escucharte. ¿Algo más? ¿Se puede hablar todavía? ¿Ya no? Ya, Ya entonces, creo que ya la votó, son mis. entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, si es que estás ahí todavía, Ingrid, escríbeme por el chat. Escríbete en un Word toda la historiecita y de ahí la copias y la pegas en el chat cuando empecemos luego del break, ¿ya? Y con eso. Miss, yo. Sí. ¿Quién es? Miss, ¿me escucha? Villegas. A ver, Carolina, dime. Ya, Miss, yo quería hablar acerca de un artículo de la ley 29903, que es la que nos habla acerca de la reforma del sistema privado de pensiones, Ya. que nos habla en el artículo 4 de la incorporación a este sistema, Ya. que nos dice que tal incorporación es voluntaria para todos los trabajadores, ya sea dependientes o independientes, lo que hemos hablado, ¿no? Y nos dice que las personas que no tengan condición de trabajadores, es decir, no sean dependientes ni independientes, pueden afiliarse, sí, voluntariamente, pero en calidad de afiliados potestativos. Ya, perfecto. Entonces, le corresponde al trabajador decidir. Eso Claro. ¿no? Con eso afirma que, gracias Carolina por tu participación y por el aporte, ¿no? Con eso queda ya zanjado que le corresponde al trabajador y solo al trabajador decidir dónde se va. Lo que sí, obviamente, si las reglas están claras en la empresa y te dice hasta tal fecha, porque obviamente hay un plazo que te pide el Estado para que presentes que te pide, perdón, la SUNAT para que presentes tus PDTs, tus declaraciones. Entonces, hasta ahí, obviamente, no puede estar esperando el empleador que tú tomes la bendita decisión. Entonces, si ya te dice en tu contrato o ya te dice en alguna cláusula, si usted no comenta al empleador hasta en qué lugar va a estar afiliado, si en la AFP o en la ONP y a qué AFP se va a afiliar si opta por la primera, entonces usted automáticamente pasará a la ONP. Entonces, como uno firma rapidito el contrato sin leer ni nada, está emocionado y tal, entonces puede ser que por ahí lo hayan cogido al trabajador y por ahí uno dice, pero yo quería en la AFP, sí pues, pero nunca lo dijo y todo, entonces usted ya está afiliado a la ONP. ¿De acuerdo? Entonces, pero no te pueden obligar, ¿ya? Sino que las cosas te las ponen de esa manera y ahí sí tampoco tú puedes hacer mucho. ¿Ya?
Muy bien. Miss. Gracias a todas las personas que acaban de participar. ¿Ya? Miss, una última consulta. Bueno. ¿Quién es? Mi lady. Velázquez Morales, Miss. A ver. Ya, yo nomás, entonces, por ejemplo, Miss, en la ONP, por ejemplo, si una persona ya lleva aportando 19 años, o sea, tiene que aportar 20 años, claro. Y si se muere cuando, o sea, ya lleva aportando 19 años, ya se muere, ya no le van a dar nada a los familiares, ¿verdad? Yo me imagino que no, ya porque las cosas son claras y dice 20 años de aportante o pierdes el fondo. Entonces ahí sí, por eso ya ruégale a Diosito que se cumplan los 20 años antes de que se muera, si no, mejor cámbiate. Sí, pero no era su culpa porque él podía trabajar un año más, se murió ya. Sí, yo creo que con un buen abogado se podría ver alguna cosa, no lo sé. No sé si hay jurisprudencia, es decir, no sé si hayan casos ganados al respecto. Sería cuestión, así como ha hecho Carolina, ¿no? De dar una buceadita y ver si es que ha habido jurisprudencia al respecto, ¿no? Es decir, si es que han habido casos ganados donde la persona no haya llegado a aportar y haya fallecido antes de tiempo, ¿no? Entonces, no es que la persona no quiso, sino que, bueno, le ganó la pelota. Por ahí puede ser, ¿ya? Pero yo no sabría decir si ha habido jurisprudencia al respecto, ¿ya? Ya, Miss. Pero por eso Gracias. es mejor que tengamos bien claro el tema de que si no se cumplen los 20 años, no hay opción y mejor tener en cuenta eso, ¿ya? Ya, Miss. Miss Chiroque. A ver, Ismael, ¿qué pasó? Miss, Ya no hay disculpe. chiqui break. En el ONP, Sigan, a ver. Miss, en el ONP, y si antes de cumplir los 65 años pides por adelantado tu pensión, ¿se puede? No. Porque según lo que he investigado, Miss, dice que sí puedes acceder a un adelanto de tu pensión si eres mujer a los 50 años y hombre a los 55 años si tienes como mínimo 25 a 30 años de aportación. Claro, justamente eso les iba a decir. No se puede siempre y cuando no hayas cumplido los 20, pero si ya cumpliste y todavía no llegas a los 65, puede ser, por ahí puede ser. Ahí sí yo no he leído esa parte, pero por lógica uno entiende, si te están pidiendo 20 años de aportes como mínimo y tú ya los has tenido, por eso hace rato les decía, 45 años o 50 años tienes y ya has tenido, puede que te contemple la ley, porque ya tienes esos 20 años cumplidos. No se llama jubilación, se llama cese, ¿no? Cesas tus labores y puede ser que ya te den porque ya tuviste los 20. Yo creo que sí, ¿no? Pero es cuestión de averiguarlo bien y bucearlo. A ver, Ismael, ¿por qué no lo miras? Y de repente nos cuentas, ¿ya? Obviamente no en este break, porque en este break me imagino que todo el mundo se irá a desayunar. Pero en estos días y nos cuentas. ¿Está bien? Miss. Sí. Sí, claro, Miss. Disculpe, Rivala Lupuda dice, lo que pasa es que yo ingresé tarde a la clase. No, sí, ya está borrado, ya estás como asistente, no hay problema. ¿Ya? Ya, Miss. Muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces son 9:24, 9:30, 9:40. 9:40 en punto nos encontramos, Dios mediante, ¿ya? Para la parte final. ¿Sí? Ya, Miss. Listo, nos vemos. Hasta luego, Miss.